a hacer es pedirles disculpas porque, como ven, la tipología se cambió. Entonces, al menos aquí esto no lo detecté y se está superponiendo algunos textos. Los textos están en inglés y la presentación la voy a hacer en español de manera de que sea más entendible a todo el mundo. Pues vamos a hablar un poco sobre la diversidad y especificidad de los hongos endófitos a lo largo de un gradiente altitudinal en la zona cercana a Cali, en el oeste de Colombia. Y bueno, aquí tienen los coautores. Primero que todo quería empezar resaltando la importancia que tiene para el mundo vivo y su conservación las interacciones bióticas en general, en especial las que son simbióticas, ¿no? Para todos es conocido y tiene que ver con lo que nos estaba contando el doctor Hatzater, que quizás el bichito de la evolución nos entró en gran parte gracias a Darwin, cuando él notó que existía esta especie de orquídea en Madagascar con un espolón extremadamente largo y se propuso la existencia de una mariposa nocturna con una espiritrompa semejante y luego esa espiritrompa pues aparece. Sin embargo, en general, la evolución se ha entendido mucho como el resultado de la competencia más que como el resultado de la cooperación entre especies. Tanto así que este propio ejemplo, que es como digamos emblemático de las interacciones simbióticas, en determinado momento se trató de entender como una interacción en la cual también hay algo de creación y supuestamente la espiritrompa es una consecuencia, las espiritrompas blancas son una consecuencia de un mecanismo antidepredación que tienen estas mariposas al acceder a las flores y la orquídea no le queda otro remedio que adaptarse a eso, de manera tal que este modelo de coevolución un poco como quedaba en entredicho. Sin embargo, ya con el trabajo, por ejemplo, de Margulis, sabemos que el propio origen de la célula eucariota, que es la que forma parte de la mayoría de los seres vivos que vemos a menudo, fue el resultado de la cooperación entre organismos muy diferentes, cuando unas bacterias quedaron dentro de otras y dieron lugar a organelos, y gracias a eso hoy respiramos y las plantas hacen fotosíntesis, etc. De modo que detrás de algo que aparentemente es puramente depredación, herbivoría, siempre hay una simbiosis. Todos conocemos las hormigas cortadoras de hojas y lo que no sabemos es que detrás de esto también hay una simbiosis no entre dos organismos sino entre tres, puesto que estas hormigas lo que hacen con este material vegetal es cultivar determinados hongos y esos hongos se mantienen en cultivos puros gracias a que las hormigas también tienen unas bacterias que controlan la aparición y el crecimiento de otros hongos que puedan competir con el hongo de interés, ¿sí? Del mismo modo, y se sabe también muy recientemente que los líquenes, que fueron importantísimos en el desarrollo de la vida terrestre, puesto que fueron los primeros organismos que, bueno, más que organismos, no se sabe si son organismos, esto es un caso de lo importante que es una simbiosis. Sabemos que siempre se pensó que el líquen estaba formado por un alga y un hongo, hoy sabemos que están formados por dos tipos de hongos distintos y algas. Y los líquenes también fueron muy importantes para el desarrollo de la vida terrestre, puesto que fueron capaces de degradar la piedra y crear pues las bases para que aparecieran nuevas formas vegetales, ¿sí? Y bueno, hoy tenemos toda esta diversidad de especies. Muy bien. Sin embargo, el estudiar la simbiosis en general tiene un problema, tiene un pequeño hándicap. Es muy fácil que cuando tenemos dos organismos que están interactuando juntos para su mutuo beneficio, uno de ellos termine aprovechándose del otro, como por ejemplo en los sistemas más clásicos de mutualismo que tenemos, por ejemplo la polinización. Es muy fácil que determinadas abejas sean capaces de acceder al néctar sin realmente polinizar. De la misma manera, en términos de dispersión de semillas, puede ser que determinados agentes que originalmente consumían las semillas y las dispersaban terminen consumiendo semillas sin ayudar realmente a la dispersión de la planta, ¿sí? De modo que en realidad lo que tenemos es como un continuo entre mutualismo y depredación, parasitismo, etc. Esto no está muy lejos de lo que pasa con las orquídeas. Como han visto en las sucesivas presentaciones que hemos estado disfrutando, pues las orquídeas, al no tener un endospermo, necesitan de hongos que les provean los
los materiales necesarios para iniciar su forma de vida, ¿cierto? Pero no está claro en qué medida eso es una relación en la que la orquídea explota el hongo o no, ¿sí? Y por otro lado, algunos hongos que viven endofíticamente en las orquídeas pueden no tener un efecto demasiado dramático, otras pueden ser, en otros casos se ha demostrado que sí son muy importantes y en otros casos se pueden convertir en patógenos. De modo que nosotros aquí en esta presentación vamos a hablar de hongos endofíticos sin saber en realidad cuál es su función específica, puesto que nuestra aproximación es molecular, nosotros no cultivamos los hongos, ¿sí? En este caso sí les estamos mostrando un hongo que se utilizó para hacer surgir, para germinar semillas, y este es un protocolo en que sí hay hongos y se puede ver, pero no es eso de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a la aproximación toda es molecular. Y ciertamente, como pasa con todos los ejemplos que les mostré antes, obviamente existen tanto factores bióticos como abióticos que van a modular esa relación, ¿cierto? Y en el caso de la interacción entre los hongos y sus orquídeas, entre las orquídeas y sus hongos endofíticos, no sabemos en qué medida digamos que la historia evolutiva de la orquídea, ¿sí? Puede definir qué hongos ellas pueden aceptar en sus tejidos y con los cuales pueden tener una relación de colaboración, o si eso está más determinado, la presencia del hongo, por las propias características más abióticas, ¿sí? A cosas como la precipitación, la humedad, la altura, etc., ¿sí? Y eso es interesante porque, de nuevo, es difícil desligar una cosa de la otra, porque, como ustedes bien saben, las orquídeas ya de por sí ellas funcionan como un cierto filtro, porque en general, digamos, si analizamos América, las orquídeas de tierras altas, que están aquí más o menos en azul, se caracterizan por la presencia de determinadas subtribus de orquídeas, como pueden ser pleurothalidides, como pueden ser maxilarines, y en esos sitios los polinizadores, por ejemplo, suelen ser mayormente dípteros y colibríes, ¿sí? En cambio, las orquídeas más de tierras bajas americanas son más ricas en grupos como por ejemplo las catacetines, las lelines o las oncidinas, aunque también hay oncidinas en las zonas altas, pero yo diría que son plantas bastante xerofíticas, y en estos casos intervienen más abejas. ¿Qué pasa con el caso de los hongos? Pues no sabemos, no lo tenemos tan claro, y ese es precisamente lo que intentamos saber. ¿Por qué esto es importante? Porque nos estamos enfrentando a un peligro real. No sabemos si el cambio climático es consecuencia del hombre o no, pero es algo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Y qué pasaría frente a este debate de si hay cambio climático o no? Ya estamos lidiando con refugiados del cambio climático, ¿sí? Los osos, por ejemplo, están perdiendo su hábitat. ¿Y qué está pasando con nuestras orquídeas, que en cierta medida son los canarios que tenemos de cómo el clima nos afecta? Pues eso no se sabe bien. Podría ser que las orquídeas, al enfrentar en particular las andinas, el cambio climático, puedan lograr una migración, como nos mostraba antes, como nos mostraban en la presentación sobre las extinciones en el Valle del Cauca, pero a lo mejor esa migración falla si sus contrapartes fúngicas no logran también migrar a la par que lo hacen las orquídeas, ¿sí? Y sí se sabe que existen ya predicciones de cómo este cambio climático va a afectar los ecosistemas andinos, y obviamente va a haber un cambio drástico, en muchos casos con mayor sequía y mayor calor. De hecho, comparando lo que encontró Bonpland en esta zona andina con lo que se pudo verificar en 2015, estos autores encuentran que ya ha habido un corrimiento de algunos de los pisos, ¿sí? Y se ha corrido, por ejemplo, la zona donde aparece algún tipo de vegetación, el pajonal y otros tipos de vegetaciones, se han corrido en algunos casos. De hecho, no se han corrido de manera uniforme, sino que algunas vegetaciones están superpuestas, ¿sí? Esos son escenarios que no conocemos. Quizás algunas especies de orquídeas que originalmente estaban separadas debido al cambio climático van a encontrarse, y la posibilidad de que ocurran híbridos, etcétera, puede ser muy compleja. Es por eso que nosotros nos propusimos en esta presentación comparar las comunidades de hongos endofíticos a lo largo de un gradiente altitudinal, utilizando 3 sitios puntuales, porque es imposible cubrirlo todo, en términos de su composición, de la composición de hongos que viven dentro de las orquídeas, y también considerando que, sobre todo partimos de información molecular, considerando sobre todo la diversidad filogenética.
O sea, qué tan diversa es ese pool de hongos que viven dentro de las orquídeas, ¿no? En los 3 puntos que escogimos. Y en segundo lugar, para de buscar un paralelo con lo que les señalaba con los polinizadores, explorar en qué medida las comunidades de hongos están siendo determinadas por la identidad de las orquídeas, ¿sí? ¿Y cómo hicimos esto? Pues lo hicimos a nivel de subtribu, porque son grupos que son fáciles de identificar y claro, de esa manera tenemos una mejor representación porque hay géneros que son como más raros, etc. ¿Sí? Entonces, ahora pasamos muy rápidamente a los materiales y métodos. Esto que vemos aquí es Colombia, ¿sí? Y nosotros trabajamos en esta zona, aquí tenemos la ciudad de Cali, y aquí pues trabajamos en 3 puntos, que aunque esto ciertamente no es propiamente andino, no es propiamente Andes, está a unos 400 metros, pues nos sirve como la base para poder comparar si hay un cambio altitudinal o no. Entonces, no tenemos una línea recta, pero no funciona porque esto está a 400 metros, esto está a 1250 y esto entre 1800 y algo más de 200, ¿sí? Y aquí tenemos la ecología de los 3 sitios. El Triana, que es el que está en Buenaventura, que es como una selva húmeda con pues casi tierras bajas, porque 400 metros es bien poquito. La Hondonada, ¿sí? Que es un bosque subandino, y San Antonio, que sí ya es un bosque nublado, ciertamente. Pues, ¿cómo tratamos de hacer el procesamiento de las raíces? Pues intentamos tener la mayor representatividad de la diversidad de orquídeas locales en cada sitio, considerando pues los diferentes grupos taxonómicos, subtribus, géneros y especies. Y luego, en muchos de los análisis lo que hicimos fue que ponderamos en función de nuestro esfuerzo muestreo para que todo fuera comparable. Y de la misma manera intentamos incluir todos los tipos de hábitats de vida disponibles, aunque ciertamente hay una mayor presencia de epífitas, y eso se va a reflejar en el muestreo, pero incluimos tanto epífitas de ramitas finas, epífitas de troncos gruesos, hemiepífitas y especies terrestres. Y también a lo largo de diferentes niveles en la canopia, no me acuerdo la palabra en español, pero el del dosel, en diferentes puntos del dosel. De manera que podamos recoger toda la diversidad disponible. Pues siguiendo con los materiales y métodos, una vez que se obtuvieron esas muestras de raíces, pues intentamos ver la presencia de pelotones, en casos de especies como los pelotalidines que tienen raíces más finas, es más difícil, entonces directamente se utiliza todo el tejido, siempre intentando coger tejidos en los que no hubieran síntomas de necrosis o de ataques, sino que fueran raíces sanas, ¿sí? En esos casos, cuando la raíz está como un color abanito, como marroncito, no significa que haya un problema, sino que realmente está colonizada, entonces esas sí eran buenas. Eso se guardaba en etanol a menos 20 grados para luego hacer el procesamiento en laboratorio. Se esterilizan la superficie de las raíces, se obtiene el ADN, se aísla el ADN, luego se hace una PCR utilizando diferentes primers de ITS con diferente grado de especificidad, intentando ir de lo más general a lo más particular para garantizar, pues, obtener información sobre todo aquello que estuviera presente. Tengan en cuenta que en una raícita esta puede haber varias especies presentes, ¿sí? A partir de eso obtuvimos pues las secuencias que fueron limpiadas en BioEdit, y bueno, en la siguiente lo que hicimos fue alineamientos, que es lo que te permite homologar todas tus secuencias para poder hacerlo comparativo, y con eso se construyeron pues las diferentes filogenias, con lo cual hay que, pues, se hacen unos diferentes estudios previos como para ver los modelos de sustitución nucleotídica, y hay diferentes formas de hacer estas representaciones, y a partir de eso se hace una determinación de las unidades taxonómicas operacionales. ¿Qué son estos de las unidades taxonómicas operacionales? Como nosotros no cultivamos los hongos, nosotros no podemos utilizar caracteres morfológicos para identificarlos. Además, aunque hubiéramos hecho eso muy complejo en el caso de los hongos, entonces lo que nosotros hacemos es que todos los hongos que en estas representaciones quedaran muy cercanos, existe un programa que automáticamente te determina cuáles de ellos podrían conformar pues una misma especie, llamándolo de esa manera, ¿no? Y a partir de esto hicimos redes en las cuales
en dependencia de cuántas veces una especie de orquídea interactúa con una especie de hongo, pues eso crea una conexión y te permite saber qué especies, por ejemplo, utilizan más hongos o qué hongos son más generalistas en su interacción con las especies, ¿sí? Y paralelamente utilizamos esto que se llama la búsqueda Splash, que te busca en un set de datos que está online a qué otra secuencia se parece esa que tú tienes y te permite pues, identificar grupos, ¿sí? Y con estas dos fuentes de información pues pudimos darle nombre a nuestras orquídeas, pero también un poco a nuestros hongos, ¿sí? Y eso es lo que les voy a enseñar en las siguientes. Bueno, aquí lo que esta figura viene a presentar es que en ocasiones va a haber orquídeas que están más relacionadas con determinados grupos de hongos y otras que están relacionadas con otro grupo de hongos. Y entonces de esa manera vimos si había como una cierta predilección a nivel de sus tribus por determinados grupos, por determinados otros, ¿no? Que serían estas unidades de... Entonces pasando a resultados, esta misma imagen que recién nos mostró el profesor Hansen de GIFNIC, la vamos a utilizar como una referencia para que vean más o menos cuál fue el esfuerzo de muestreo que tuvimos en términos filogenéticos, ¿no? Y como pueden ver tenemos tuvimos muestras de estancopeínes, cigopetalines, maxilarines, oxidines, catacetines, lelines, pleurothalidines, malaxide, pero dentro de malaxide, en realidad esto no está a nivel de subtribu, pero como que no hay información para poder tomar una decisión aquí, entonces lo dejamos a nivel de tribu. Y bueno, en general todas estas son oralines, orquidines, ¿sí? Y este grupo, el antino, que lo consideramos una subtribu aparte, debido a que en eso no hay como mucho consenso. De modo que en general muestreamos un total de 49 especies de orquídeas que pertenecen a 10 subtribus o tribus en los casos en los que no había información sobre eso. Y aquí les estoy presentando el árbol, pero para las secuencias de hongos. Como pueden ver, prácticamente no se ve nada, porque como fueron tantas secuencias, pues el árbol se queda como muy... Aquí cada uno de estos colores representa un otu, o sea que se supone que todas esas especies o esas secuencias están, si no son especies reales, pues están muy emparentadas. De manera que en total obtuvimos unas 161 secuencias de hongos para un total de 32 otus que pertenecen a 7 linajes. La inmensa mayoría de los otus que se incluyeron pertenecen a un solo orden de hongos que le llamamos cantarelales, y algunos hongos pertenecen a linajes que no son muy usuales. Bueno, se han reportado en la mayoría de los casos ya como hongos endofíticos de orquídea, pero no son tan usuales. Luego lo vamos a ver en detalle. Aquí pues les estoy mostrando cada uno de esos grupos. En este primer grupo, que es el basal, de aquí, el primero y el segundo, es donde tenemos la mayor diversidad de linajes distintos, ¿sí? Se parece un poco a algunos de los grupos que aparecen aquí, ya fueron mencionados por Suárez, lo que encontraron en Ecuador, y algunos son como curiosos, como por ejemplo los marasmiaceae, ¿sí? La familia marasmiaceae, y tricoporales. Bueno, ya el resto, la mayoría de los casos son pues cantarelales. Y aquí ya les estoy mostrando cómo las tres comunidades difieren, pero no tanto, digamos en términos de número o tipo o cantidad de otus, no hay tanta diferencia, digamos que son más o menos equilibrados, pero como ustedes saben, la diversidad biológica no se mide, tiene un componente que es riqueza, pero el otro tiene que ver con equitatividad, o sea, qué tan pareja es esa riqueza en términos de la cantidad de individuos que hay. De modo que, por ejemplo, esto sería en principio un sitio mucho más diverso, porque las especies, los otus están más o menos en la misma proporción. En cambio aquí tenemos los cantarelales son muy dominantes, ¿sí? O sea que las especies primeras que te aparecen van siendo las más dominantes. Entonces luego hicimos una serie de análisis para poder cuantificar más, de forma más contundente, qué tanto difieren esas comunidades entre sí, y lo que encontramos es que las comunidades de San Antonio, que es la más alta, la de Bosque Nublado, y la de Hondonada son las únicas dos de las tres
cuya diversidad filogenética es diferente a lo que se esperaría por azar, ¿sí? Probablemente en el caso de Triana, esto que estamos teniendo aquí es probablemente porque, podría ser porque es así de diversa, ¿sí? Pero también podría ser porque es mucho más diversa y nosotros no alcanzamos a ver todo lo que hay, ¿sí? Y en segundo lugar, San Antonio es el sitio que tiene, de hecho, la mayor diversidad filogenética de hongos endofíticos. En cuanto a las subtribus, lo que encontramos fue que solamente las subtribus Leline, Oncidine, Stanopeine y Zygopetaline presentaron una diversidad filogenética de hongos que es diferente a lo que se esperaría por azar, ¿sí? Y aquí podemos ver esto representado, no tanto la diversidad filogenética, sino que aquí estamos hablando ya de la cantidad de otus, pero haciéndole un arreglo en función de nuestro esfuerzo de muestreo, y sería como la riqueza de otus, más bien lo que estamos representando aquí. Como pueden ver, son los pleurodalidines los que tienen la mayor riqueza de otus, ¿sí? Y aquí sí está, para este gráfico, pues hicimos un pool que incluyó las tres comunidades. Y aquí les estoy mostrando pues, los resultados de las interacciones, de la red de interacciones. Noten que nuevamente son los pleurodalidines los que tienen interacción con mayor grupo de otus de hongos, ¿sí? Y aquí tenemos pues, esos grupos, los linajes a los que pertenecen los otus. En los casos en los que no le ponemos un nombre porque son cantarelales, ¿sí? Y esto fue interesante porque cuando nosotros intentamos ver si había un patrón en cuanto a la relación de filogenética entre las orquídeas y su interacción con los hongos, encontramos que grupos como por ejemplo las estanopeines y las ledines como que convergen hacia el uso de los mismos otus de hongos. En cambio los pleurodalidines y las oncidinias como que utilizan hongos muy diferentes, ¿sí? Por aquí tenemos en el eje de las X los hongos y por aquí las subtribus, ¿sí? Y lo mismo pasó con estos tres grupos, ¿sí? Las maxilarines, las orquídeas y las sobralines, pues también coincidieron mucho en los mismos tipos de hongos, ¿sí? Y además con relaciones fuertes, que la intensidad del color azul indica que tantas veces apareció esa interacción, y lo mismo con las zigopetalines y estos lipares, ¿sí? Que fue el género que encontramos. Los catacetines y los elianthus también como que asociaron muy poquito y con hongos muy específicos. De modo que a manera de conclusión podemos decir que la diversidad filogenética de hongos endofíticos fue significativamente mayor en las comunidades más altas. Al parecer en las comunidades altas hay mayor diversidad de hongos endofíticos que en las bajas, ¿sí? Y que la mayor cantidad de otus de hongos endofíticos se encontró en pleurodalidines, aunque la mayoría de ellos pertenecen al gran grupo de las cantarelades, que es un grupo muy especializado en la interacción con orquídeas y que ciertamente pues, se necesita mucho esfuerzo para poderlo pues, clasificar bien, etc. Subtribus como Leline, Oncidine, Stanopeine y Zygopetaline tenían ensamblajes de hongos con una diversidad filogenética que era significativamente mayor. Las orquídeas andinas tropicales, en la región donde nosotros hicimos este estudio, por lo visto albergan una gran diversidad de hongos endofíticos de sus raíces que podrían pues, estar explicadas también en cierta medida por la taxonomía de la orquídea. Y sin embargo, el efecto que podría tener la actitud en la diversidad filogenética de estos hongos aparentemente queda todavía por resolver y sería como siguiente paso, ¿no? Entonces, por último, quería agradecer a mis coautores y, bueno, Ana no es coautora, pero también es colega de la universidad y también, pues, consultora de muchas cosas relativas a los hongos microfísicos. Pues, a ustedes por la oportunidad. Y también quería señalar que nuestros estudiantes también estamos intentando ir un paso más allá y no solo hacer este tipo de estudios, digamos, más aislados en la burbuja académica, como decían los ponentes, sino intentar que los hongos que estamos aislando también puedan ser utilizados en el futuro para una reproducción pues, que permita lo mismo desempeño económico de las personas o incluso en proyectos de conservación. Y bueno, y
ustedes, gracias por la atención.